Bueno, buenos días a todos. Siempre, yo creo que más allá de las cátedras y de las conferencias hay que siempre arrancar haciendo un relato, ¿no?, de quien habla. Yo tengo una gratitud infinita con este país, como para que los hermanos de América Latina hagan conciencia un poco del aire que estamos respirando, ¿no?, del lugar donde estamos. Yo tuve la suerte de vivir casi 4 años en este país. Estudié del año 2004 al 2007 en la Universidad de El Salvador. En esos tiempos, bueno, yo recuerdo cuando era estudiante y cuando caminaba por la Avenida de Mayo, me iba por la catedral, siempre tenía el ejercicio de ir a la catedral a pedir protección y me paraba ante la tumba del Libertador San Martín y siempre le decía gracias. Gracias, Libertador. Cuántas veces en sueños no fuimos a Maipo a ayudarte. Así que para mí una de las mayores virtudes humanas, o por lo menos de las palabras más maravillosas de nuestro idioma, es el agradecer. La palabra gracias me parece una palabra fabulosa. Así que gracias a ustedes, gracias Argentina. Realmente aquí, por lo menos en mi carrera, empezó todo y yo tengo una deuda impagable con este país. Así que muchísimas gracias Argentina. Yo quería arrancar con eso, agradeciendo, ¿no? Y para continuar, venía a hablarles un poco de marketing político, un poco a la modalidad de taller. Yo en el blog de nuestra firma subí un ejercicio que no hay como perderse. El blog es osvaldomorenoramirez.blogspot.com, ahí está el ejercicio. Y venía a hablarles un poco de marketing político, ¿no?, de comunicación política, de cómo armar un esquema de campaña electoral, cómo diseñar una campaña, cuáles son los elementos. En una hora, bueno, no vamos a decir todos los secretos, porque no hay secretos. Yo creo que a la larga lo que los consultores políticos venden no es magia, ¿no? De ninguna manera aquí nadie es un gurú, un genio que te ilumina con el Espíritu Santo y te dice qué es lo que vas a hacer. El verdadero consultor profesional, o por lo menos eso desde mi óptica, ¿no?, es lo que te va a aportar es un proceso metodológico. Realmente lo que los consultores tienen que proveer a una campaña es metodología, ¿sí? Es una serie de elementos, de factores que nos van a conducir a darle un rigor científico a la campaña. No hay magia aquí, lo que hay es un orden metodológico, ¿sí? Y en ese sentido, en ese contexto, como toda metodología, para quienes están en la universidad, quienes hemos hecho estudios posgrados, esa palabra, esa materia tan recurrente para elaborar una tesis, para poder graduarse, lo mismo se aplica en una campaña electoral, como todo en la vida, metodología. Entonces, lo que los consultores finalmente dotamos a ustedes son de metodologías. Y toda metodología o toda tesis arranca con un orden conceptual, ¿no? ¿Qué es una campaña electoral finalmente? ¿Para qué sirve una campaña electoral? Una campaña electoral es una serie de actividades que conllevan de alguna manera una serie de contradicciones, ¿sí? Y una de esas contradicciones es ver lo dictatorial que debe de ser una campaña electoral, ¿sí? Una campaña electoral es un grupo minúsculo de gente, pero muy chiquito, lo que podemos llamar, ni siquiera un cuarto de guerra, ¿sí?, de personas que toman decisiones dictatorialmente. En una campaña electoral, y me imagino que aquí en la audiencia debe haber colegas o futuros colegas, estrategas, porque eso les aclaro, yo soy un estratega electoral y ya vamos a hablar un poco del rol de un estratega, cuidado, y desde ya, ¿cuántos de ustedes quieren ser consultores políticos? ¿Hay algún estudiante, algún colega? O bueno, yo les daría un consejo a los chicos que empiezan, si realmente lo que les interesa es hacer dinero, no pierdan el tiempo, háganse encuestadores, ahí está el dinero. Yo soy un estratega. ¿Qué es una campaña electoral? Una campaña electoral es una serie de decisiones, es una serie de grupos donde se toma un poco de actividades que finalmente tienen una dirección totalmente vertical. En una campaña electoral hay una máxima que es prohibido pensar. El estratega electoral no está para debatir con los miembros de la campaña y lo más importante, no estamos para cambiar el mundo. El mayor recurso de un proceso electoral es el tiempo. Entonces usted no está para debatir ni para explicarle a cada uno de los miembros del buró de campaña, los amigos, la novia del candidato, etcétera, lo que hay que hacer. Usted solo tiene que velar porque se ejecuten las recomendaciones que usted vaya a dar en un proceso electoral. ¿Y cómo se elaboran esta serie de recomendaciones? Es lo que vamos a ver también en este taller. ¿En base a qué? ¿A adivinar, al clima? No, se lo hace en base a investigación. Ya vamos a hablar de cuál es realmente el rol de las encuestas, vamos a hablar realmente de cuál es el rol de cada una de las partes de la campaña electoral. Y yo arrancaba con este personaje
el señor que realmente tiene un aspecto anglosajón extraordinario, ¿no? Y hasta un nombre totalmente occidental, Barack Hussein. Le faltó llamarse John nomás para ser lo más anglosajón posible. Y yo arranco con este personaje porque creo que hay dos grandes mitos en el siglo XXI en materia de comunicación. Y bueno, yo no soy comunicador, les hago ese paréntesis. Yo creo que todo orador debe hacer un prólogo de quién es, de qué se trata, ¿no? De los efectos adversos, así como los remedios o los fármacos tienen indicaciones y advertencias. Creo que los libros y los oradores deberían también tener una serie de advertencias de lo que puede pasar. Yo vengo de la ciencia política pura, así que no van a ver aquí videos, dibujos, etc. De hecho, entre paréntesis, creo que el PowerPoint es una ofensa a la creatividad, pero hay que hacerlo, ¿no? La gente te lo pide. Yo nunca uso PowerPoint en mis clases, en mis conferencias, pero el mercado me obliga. Y nombraba a este sujeto, a este señor, porque creo que el gran cáncer de la comunicación política en nuestros países, sobre todo América Latina, hay dos. El primero, el fenómeno Obama. Yo creo que de aquí ya para el siglo XXII, porque ya vamos camino al siglo XXII, ya se acaba esta década, la segunda, es decir, ya vamos camino a eso. Y las dos grandes mentiras del siglo XXI van a ser, una, que el señor Barack Hussein Obama ganó las elecciones gracias a las redes sociales. Yo creo que esa es una de las grandes mentiras del siglo XX. Y la segunda, que creo que es tan o más grotesca como la primera, es decir, que las redes sociales generaron el fenómeno de la primavera del Medio Oriente. Yo creo que es un poco interesante arrancar con eso, ¿no? Porque gracias a este caballero se ha generado una serie de vendedores de canicas, de espejitos. Ahora, hoy por hoy, me encuentro con expertos 2.0 que tienen menos seguidores en redes sociales que yo no me dedico a eso. Y me encuentro con gente que quiere hacer el Obama de Yaguache, el Obama de Tres Postes, el Obama de Vilazón, el Obama. Es una cosa impresionante, no se puede fabricar Obamas en cada esquina. Hoy en día, gracias a esto, todos los políticos quieren ser Obama haciendo la campaña de Lula, así no funciona, ¿no? Entonces yo quería un poco contarles de estas mentiras que se están dando en nuestro siglo. Y la primavera del Medio Oriente, famosa, ¿no? Lo que pasa o lo que pasó fue que, bueno, que el problema se occidentalizó. ¿Qué significa que el problema se occidentalizó? Y no vamos a entrar en un debate conceptual. Desde mi punto de vista personal, creo que uno de los grandes errores de América Latina es asimilarse como occidentales. Yo creo que no somos occidentales. Ese es el gran problema que tenemos. Hay que dejar de pensar en cultura latinoamericana, eso no existe. Hay que empezar a formar, a construir y a hablar en pos de una civilización latinoamericana. Y en ese contexto que se occidentalizó el problema, es decir, nos enteramos en el occidente qué pasaba en el Medio Oriente, sí, eso es verdad, eso fue gracias a las redes sociales. Pero no es que un periodista, que claro, como el héroe trabajaba en una de las cadenas multinacionales de comunicación y tuiteaba, el fenómeno se produjo, de ninguna manera. Entonces creo que hay que darle el espacio que le corresponde a cada fenómeno que ha sucedido, ¿no? ¿Por qué gana Barack Obama? ¿Cuál es el verdadero recurso que tiene Barack Obama? ¿Cuál es el verdadero rol que debe tener una campaña, en las redes sociales en una campaña? Barack Obama lo que realmente tenía era una historia que contar. Eso es lo que le pasó a Obama finalmente, ¿sí? El verdadero recurso de una campaña electoral no son las redes sociales, no son los spots, no son las vallas publicitarias, no son ni siquiera los militantes, finalmente, porque estamos en una era en que ya no hay militantes en la política. El verdadero recurso de Barack Obama fue el mensaje. Ustedes van a ganar campañas electorales en base a un mensaje. ¿Cómo construyen el mensaje de campaña? ¿Qué fue las redes sociales en la campaña de Barack Obama? Fue uno de 500.000 canales de comunicación, ¿sí? Un canal de comunicación. Eso es lo que son las redes sociales, canales de comunicación. El verdadero fenómeno que estamos viviendo en este siglo es el cambio de la velocidad en la información. Eso es lo que sí realmente pasa en este momento. El que nosotros podamos saber en tiempo real qué está pasando en Hong Kong, en China, en Atuntaqui, en Ecuador, en Quito, en México, en Buenos Aires, en tiempo real y gratis. Esa es la maravilla de las redes sociales, la velocidad de la información. Yo los invito a hacer un ejercicio mental. ¿Qué hubiera pasado si Bolívar y San Martín tenían BlackBerry? Por fin se rieron. En casi todos los países a los 2 minutos aplauden, ríen, pero me olvidé que estaba en la Argentina, ¿no? Todavía somos medio europeos un poco, ¿no? Y hay que sacarse eso de chip mental, ¿no? Somos latinoamericanos total y absolutamente, y yo me siento en América Latina en este momento. Entonces, hablando un poco, ¿qué hubiera pasado si San Martín y Bolívar tenían BlackBerry? Pero hagan ese ejercicio. A ver, imagínense a los libertadores, a los padres de nuestras patrias, chateando. ¿Hubiera sido necesaria la reunión de Guayaquil si tenían BlackBerry, Bolívar y San Martín? O si tenía este aparato, pero me parece terrorífico. ¿Cómo se llama el aparato de Apple? iPhone, no sé ni quiero saber. Están pasando cosas locas en el mundo. El otro día me encontré con un joven, un amigo mío que estaba deprimido porque se enamoró de una chica que le dijo que no porque dice que está enamorada de su iPhone. O sea, son cosas, pero
Pero realmente extraordinario es lo que están pasando. Entonces, lo que realmente pasó, o lo que pasa en el mundo de hoy, es el cambio en la velocidad de la información, ¿sí? El que podamos saber. Porque seguramente acá, ¿cuántos periodistas hay aquí presentes? Por favor, alcen la mano. Pero bueno, ok, veo estudiantes y me da alegría ver gente joven, pero gente que lleve 20 años en el periodismo. ¿Cuánto le tomaba a usted encontrar al director de medios de la campaña hace 20 años atrás? Cuando había teléfonos fijos. Tenías que agarrar el teléfono, buscarlo, esperarlo en la oficina si es que le daba la gana de recibirte. Hoy en día, veamos los pros de las redes sociales. Hoy en día, si al tipo le interesa, tú lo buscas, le escribes un mail y te responde. ¿Sí? Esa es la ventaja, creo yo, o la maravilla de las redes sociales, la velocidad de la información. El poder saber que la diferencia que existe en materia de comunicación entre nosotros en este siglo, y nuestros nietos en, no sé, en 100 años, nosotros vamos a tener más en común con un hombre de la época de Cristo en materia de comunicación de la que tendremos con nuestros nietos. Eso es lo que realmente está pasando, es la velocidad de la información lo que cambia. Entonces yo quería arrancar con eso y contarles un poco lo que está pasando, porque creo que nos estamos cometiendo el error, y sobre todo ustedes, chicos, con todo respeto, yo creo que el verdadero recurso de América Latina no es el petróleo, no son las commodities, no, son ustedes, los jóvenes. Ese es el verdadero recurso de América Latina. No digo nosotros porque ya tengo 38 y hace rato que según la constitución de mi país hasta los 35 eres joven, pero yo creo que hay que salir un poco y no dejarse encerrar de la burbuja que generan los smartphones. Cuidado, no siempre los temas, y eso se lo digo a los periodistas, y hay que ser muy humildes y hay que hacer un ejercicio mental en ese sentido, y eso no lo va a hacer el ribotril. No siempre, ¿sí? Los temas que los medios de comunicación, que los consultores, que los periodistas discuten, lo que sale en las tapas de los medios, es lo que la gente habla en sus mesas, cuidado. No se dejen atrapar. Yo tengo dos, miren, estos son mis aparatos, y los cargo por todo el mundo, y Patricia sabe que no estoy mintiendo. Tengo dos, el otro está muerto. Y al uno le puse realidad, y al otro le puse respeto. Realidad porque no estoy atrapado en una burbuja, que es la que generan los teléfonos inteligentes, y respeto porque no estoy como chango las 24 horas así sin atender a la gente. Yo creo que hay que entender un poco los tiempos y las realidades de nuestro mundo, sobre todo en América Latina. Olvídense de Estados Unidos en el contexto metodológico, respetable desde todo punto de vista. Pero yo veo mucho consultor que quiere aplicar técnicas norteamericanas, cuando esto es América Latina, desde el Río Grande hasta la tierra. ¿Qué Río Grande? Desde la Alta California y el Mississippi, como decían los parlamentarios en Cádiz, hasta la Tierra del Fuego hay una sola, no realidad, pero es total y absolutamente diferente. El análisis o el matiz de la política en los Estados Unidos hacia América Latina es desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego. You name Paco, you name María, everybody, people eat tacos. No es así. No todos nos llamamos María, no todos nos llamamos Pacos y no todos comemos tacos. Ah, y no hay democracia, hay populismo y demagogia. Y está bien que piensen así los gringos, porque nuestras realidades y nuestros tiempos son absolutamente distintos. Una tesis básica de la escuela norteamericana, los famosos voluntarios. En América Latina no existe cultura de voluntarios, no nos engañemos. Nadie hace política voluntariamente en América Latina, no es como Estados Unidos que un tipo anda en la bicicleta y en el verano hace campaña, no es así. En América Latina la gente hace campaña porque quiere trabajar. Hay gente que le da por una camiseta, lo he visto en casi todas nuestras patrias, desde México a la Argentina. No nací en la Argentina, pero sí soy hijo de San Martín. No nací en Honduras, pero soy hijo de Morazán. Y cuando ustedes recorren nuestros países, hay gente que va y hace campañas por una camiseta, por un choripán, como decimos aquí en Argentina, o por un taco. Eso es América Latina, con otros tiempos, con otros ritmos, con otras realidades. No tenemos cultura de correo postal. Se han visto que desde lo dibujan, y bueno, ustedes son la generación de Dragon Ball, pero quienes venimos de la generación de la Warner Brothers, qué sé yo. Acuérdense los buzones. ¿Quién ha ido a Estados Unidos y al cuarto día que uno está en el mismo hotel empieza a llegar correspondencia? Y uno dice, ¿cómo así me conocen? ¿Cómo dieron conmigo? Y de repente al tercer día abres la puerta del hotel y tienes 5 sobres a tu nombre con correspondencia. En Estados Unidos hay cultura de correo postal, en América Latina no. Entonces empecemos un poco como para abstraernos de la realidad norteamericana y empecemos a vivir la realidad en América Latina, lo que sí está pasando. Yo les voy a hacer una confesión, no hablo inglés, una estupidez, una barbaridad. Creo que soy el único docente de la Pontificia Universidad de Salamanca y de todas las universidades que he estado. Bueno, lo bueno es que se enteran que no hablo inglés cuando ya estoy adentro, ¿no? Lamentablemente tengo al mar, al quicho, al guaraní lista de espera antes de aprender inglés. Pero el hecho de no aprender inglés hizo que el mundo se me acabe en España y de México hasta abajo, y poder estudiar nuestros países en América Latina. ¿Qué es lo que sí se utiliza en América Latina? ¿No? Primero, los tipos de consultores. A ver, ¿qué es un consultor político? ¿Sí?
Si ustedes se encuentran con un tipo que les ofrece hacer el marketing, los spots, las cuñas de radio, las encuestas, llamen a la policía, eso no es un consultor, eso es un todólogo. Eso es cualquier cosa menos un consultor. ¿Sí? Un consultor político, segundo, no es un tipo que hace campañas en el verano, cuidado. Un consultor político no es una línea, no, ve la página web, finanzas, marketing, campañas. No. Un consultor político profesional no es un tipo que hace campañas en el verano y no es un tipo que vende una línea más de la empresa en campañas electorales. Eso no es un consultor político, partamos de ese punto. Un consultor político ese es el punto, yo solo hago política. Sí, tal vez piense así ahora porque no tengo hijos, tal vez mañana que tenga hijos me va a ver vendiendo encuestas, marketing, spots, etc. No lo sé, pero sí sé lo que pasa hoy. Y hay diferentes tipos de especialistas, los estrategas. Yo soy un estratega electoral. ¿Qué hace un estratega? Un estratega es un tipo que en base a la investigación, ¿qué es la investigación? Y vamos a hablar de eso, encuestas, grupos focales, elabora una hoja de ruta y el mensaje. El mensaje electoral no se transmite o no se hace en base a lo que haga una agencia de publicidad. Cuidado con las agencias de publicidad. Nunca deleguen el manejo de una campaña a una agencia. No tengo nada con agencias de publicidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre una agencia de publicidad y un consultor político? Que la agencia de publicidad maneja la campaña con criterio de negocio y el consultor político maneja la campaña con criterio estratégico. Y no es ilegal. Pero yo les pongo un ejemplo. Cuando los grandes damnificados de mis prestaciones, cada vez que yo piso un gabinete de campaña en cualquier país de América Latina, el primer damnificado, la primera víctima, adivinen quién es. ¿Quién maneja los medios? Mi sobrina. Está en cuarto año de periodismo, tiene mucha experiencia. Sácala. No, pero es mi sobrina. Sácala. Pero no es que no crea en la juventud, por favor, chicos. Yo empecé a los 20 años y tengo 38 y esta carrera empieza a los 40. Nadie me toma en serio todavía. Entonces, siempre cuando llegue a una campaña, lo primero que yo me encuentro es la sobrina o el sobrino de cuarto año de periodismo manejando el gabinete de campaña. No puede manejar los medios de la campaña un principiante, porque el elemento más importante o el recurso más importante lo maneja el director de medios, porque maneja dos cosas. Primero, la comunicación, lo que vas a decir. Y segundo, el tiempo del candidato. Si mañana, en mis tiempos, Telefe estaba de moda, no sé qué se ve ahora. Bueno, yo nunca tuve cable, yo vivía en La Matanza, así que no sé lo que es el cable en la Argentina. Pero cuando yo era estudiante, había lo que se llama el AAA para quienes estudian periodismo, ¿sí? Si mañana Telefe, no sé qué sea AAA hoy día en la Argentina, o si en el programa de Tinelli le da un espacio a mi candidato, el jefe de medios te dice tiene que ir. O sea, a la larga el jefe de medios es el dueño del tiempo del candidato, ¿sí? Y tiene que tener mucho criterio, porque no es cuestión, el mejor director de medios no es el que consigue entrevistas en todas partes, o el que te las vende. Porque si te las vende a ti, se las vende a todo el mundo. Es el que tiene criterio, cintura, músculo, y la capacidad de poder discernir qué entrevistas sí y qué entrevistas no. Ese siempre es el primer damnificado de todas mis campañas. El segundo, la agencia de publicidad. Cada vez que yo llego a una campaña electoral, por favor, ¿cómo estás pautando? Por Dios, la radio. Si a Clinton, si alguna vez en Estados Unidos es la economía estúpida, yo les diría, es la radio, imbéciles. A los que hacen política, la radio, esto es América Latina. Empiecen a pensar en función de América Latina. La radio, lo voy a repetir 600 veces, la radio. Yo creo que es la herramienta más vigente y más efectiva y más al alcance de nuestros tiempos en América Latina. Sí, pero alguien puede decir, sí, Osvaldo, pero en la noche a la novela nadie le gana. Sí, pero la diferencia entre un segundo la novela y un segundo la radio más escuchada de todo el país es 10.000 o 1.000 a 1. ¿Cuánta plata tienes? ¿Sí? Cuando llego a la agencia de publicidad y de repente veo la pauta, ¿y cómo están pautando? Mira, estamos pautando con Radio Patito, con la encuesta. ¿Y quién hizo la encuesta? Nosotros, la agencia. Déjame ver tu encuesta. Radio Patito la escucha todo el mundo, Radio Rivadavia la escucha en orden 20. Manda a encuestar. Para eso son las encuestas, para investigar, no para adivinar quién gana o quién pierde. Eso es onanismo mental puro, ¿sí? No dejen que sus candidatos vean encuestas, por el amor de Dios, evítenlas. Las encuestas, nadie gana porque una encuesta acierta o pierde porque una encuesta se equivoca. Las encuestas son para investigar el humor social, para poder definir el mensaje, la hoja de ruta que vamos a seguir. Hay que definir parámetros. ¿Por qué creen que Chávez tenía éxito? Porque Chávez, no sé, chicas, ustedes me dirán, ¿era guapo Chávez? No, era guapo, no era guapo, pero sin miedo, por Dios, a ver, ¿era guapo o no era guapo Chávez? Pero ustedes lo escuchaban en off, y sin saber que eran Chávez, se enamoraban de Chávez. Mi madre, pero no lo podía ver ni en foto. No, ese hombre, la dictadura. Igual que en mi país, la dictadura. Pero esas dictaduras existen porque la contraoferta, o sea, la oposición, no hay. Empiecen a construir oposición y van a ver cómo le ganan al que se les ponga al frente. Pero mientras tanto, cuando ustedes escuchaban a Chávez, ustedes lo veían al tipo y de repente se declaraba el hijo de Bolívar y que la patria grande.
eso no es inventado. Para eso son, tú investigas en una vez me tocó un tipo que le digo, vamos a investigar quién es el padre de la patria según todos los mexicanos. ¿Y para qué mides eso? Investígalo. Ellos miden, eso se mide. Entonces tú en un estudio, ¿por qué creen que Correa habla de Alfaro? ¿Cuántos ecuatorianos hay aquí en la sala? Uy, ¿trabajan con el gobierno? No, yo siempre he dicho que Correa es extraordinario, es un gran presidente. Realmente es un tipo macanudísimo. Yo nunca entiendo a esa gente que habla mal de él, ¿no? O hay más periodistas. ¿Cuántos periodistas independientes de Ecuador hay aquí? Ah, bueno, hermano, la dictadura suele pasar, ten paciencia. Bueno, en todo caso, yo no tengo nada en contra a favor de Correa, por si acaso. Como no vivo del gobierno, me parece muy divertido, lo analizo. Y he dicho lo que me ha dado la gana. Lo mismo que me escuchan, lo he dicho en muchos medios y no me ha pasado nada todavía, supongo que no vivo en el Ecuador. Bueno, pero en todo caso, cuando Chávez habla de Bolívar, ¿sí?, no lo dice por amor al arte. Lo dice porque hay un estudio de sustento que dice, cuando tú preguntas quién es el padre de la patria, y si 10 de cada 9 venezolanos dicen que es Bolívar, hay que hablar de Bolívar. Por eso Correa habla de Montal, perdón, de Alfaro. Por eso Correa habla de Alfaro, ¿me explico? Hay que sustentar, hay que construir. Una campaña electoral para construir mensajes se lo hace cabalgando entre los símbolos de cada pueblo. Las campañas o el mensaje se elabora o se construye en base con parámetros de identidad. Como decía un colega argentino muy querido, Fernando Paso, que recomiendo que lo escuchen, que alguna vez me dijo en una cena en Honduras, la gente o los pueblos no tienen los gobernantes que se merecen, tienen los gobernantes que se les parecen, ¿sí? Los pueblos votan por gente con la que se identifica, ¿sí? Como lo que pasa en Venezuela. Usted me pregunta a mí, ¿hubo o no hubo fraude en Venezuela? No lo sé. No sé si hubo fraude, no soy venezolano, pero he trabajado en ese país. Lo que sí sé es que Maduro no gana precisamente con Grande porque precisamente no era Chávez. Y lo que sí sé es que Capriles no le gana porque no era Carlos Andrés Pérez. Así de simple. Había un gran ausente que era en este contento, que era Chávez, y había que construir esa figura. Y hay que construir figuras en base a la investigación. Entonces, retomando el tema de la agenda, cuando yo le pregunto a la agencia de publicidad, vamos a mandar a encuestar, ¿no? ¿Para qué? Resulta que en nuestra encuesta, Radio de Rivadavia es la mejor, la más escuchada, y resulta que la Radio Patito S.A., que es la que ellos pautan, nadie la escucha. ¿Qué es lo que pasa? Que la agencia de publicidad recibe el 20% de comisión de la radio con la que pauta. Porque a la agencia no le interesa la estrategia, no le interesa el negocio. Y eso no es ilegal. Entonces tengan un poco de parámetros en ese sentido, ¿no? Bueno, errores frecuentes. No se confíen en el partido. La gente está lo menos politizada posible. No hay que responder a todos los ataques. Hay que tener objetivos claros. Hay que capacitarse. Hay que tener cuidado con el todólogo. Yo les hablé hace un momento del todólogo, el tipo que hace medios, que hace prensa, que hace spots. Por favor, llamen a la policía si lo ven, si tienen piedras, denúncienlo. Suban la foto, un todólogo, para que esto no se repita. ¿No? ¿Cuáles son los insumos de una campaña? La estrategia. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es un orden metodológico establecido en base a una investigación. ¿Sí? Consultor que le dice, ¿cómo va a ser la estrategia? No te preocupes, la tengo aquí. Eso es una estafa. Y no estoy en contra de la profesión de ninguna manera. Existen 100.000 metodologías. Y realmente yo reconozco públicamente, a mí los argentinos me enseñaron a hacer campañas electorales. Aprendí mucho de Carlos Fara en su momento, un gran consultor. Aprendí mucho de Jorge del Oro. Aprendí mucho de tantos en este país y de tanta gente, ¿no? Y de Ralph Murphy en mi país. No, bueno, él es estadounidense, ¿no? Perdón. ¿Qué es la estrategia? Es la hoja de ruta en la cual marcamos los tiempos de la campaña electoral. Definimos los recursos que se necesitan, las intervenciones del candidato, las personas que son necesarias. Definimos el escenario de campaña, el posicionamiento, el mensaje, por Dios, mensaje. El recurso más importante de una campaña electoral es el mensaje. No se gana con spots, no se gana con redes sociales. El mensaje, el verdadero recurso es el mensaje. ¿Cómo se construye un mensaje? Con la demanda social, ¿sí? Bueno, ¿qué es la comunicación? Es la estructura, el despacho del candidato, es donde se elaboran las alianzas, donde se elaboran una serie de factores, la agenda del mismo, ¿no? Las giras, las oficinas, las relaciones públicas, etc. ¿Qué son los estudios de opinión pública? Aquí entramos en un debate bastante interesante. En América Latina se está dando un fenómeno que el mismo que se dio con las encuestas se está dando con las redes sociales. A ver, y ojo con eso. ¿Las encuestas influyen o no influyen en los electores? Yo les diría, bueno, no son tantos, creo que 10, 8, 5 años, no me acuerdo. De tiempo que andamos en este mundo de andar en aviones y en países, que candidato, ganador de encuestas, a 6 meses de una elección, pierde la elección. ¿Sí? Nadie gana porque una encuesta acierta, ni pierde porque una encuesta se equivoca. ¿Sí? Cuidado con ese tema. Ahora,
Me preguntan, ¿las encuestas influyen en el elector de a pie? No, no influyen en el elector de a pie. A Juan Pérez, con hace un momento estos aparatos infernales, ¿cuánto cuesta un iPhone, Ínfumo, como se llama? ¿Cuánto cuesta un iPhone? En Argentina me acuerdo que la tecnología era cara. ¿Cuánto cuesta un iPhone? Seguro que saben, chicos, que $1000, $800. ¿Cuánto es el sueldo básico en la República Argentina? A ver, Cristina dice que aquí estamos bien, así, cuénteme, a ver si me quedo trabajando aquí. ¿Cuánto es el sueldo básico? ¿Cuánto? $1000 gana un obrero en Argentina. ¿Cuánto gana un obrero? A ver, chicos, si no saben, quieren hacer política y no saben cuánto es el sueldo básico en su país, dedíquense al fútbol. Un iPhone, ok. O sea, las encuestas finalmente a los hombres de a pie, a la gente común, a María, a Rosa, a Juan, no les interesa un carajo. ¿Sí? Pero en quienes sí influye es en los apostadores de la política, en los generadores de opinión. A eso sí les interesan las encuestas. Lo mismo pasa con las redes sociales. Ustedes me preguntan, ¿las redes sociales influyen en los electores? No, y pasarán 20 años más. Ah, pero en 30 años las redes sociales van a ser el presidente. Sí, pero sabrá Dios si hay mundo, si estamos vivos, si, qué sé yo, que hay un cometa, un volcán, alguna cosa. Grábense eso, con una elección no pueden cambiar el mundo. A veces nos pasan, y con todo respeto a las damas, chicas, que ¿y por qué no hablamos del derecho a la mujer? Mijita, no hay tiempo para cambiar el mundo en esta campaña. Después hablamos de eso. ¡Pero un machista! Sí, mami, pero quiero ganar. O sea, hay que ser extremadamente rígidos, prepotentes. Ustedes tienen que imponerse, pisar fuerte para ganar una campaña electoral. Ustedes como estrategas, como consultores, acuérdense el principio fundamental de Napoleón, nuestro padre, nuestro patrono. Si no le hacen caso, renuncie. ¿Sí? Entonces no se pongan a debatir, no se pongan a hablar con la gente. Ustedes simplemente ejecuten. La estrategia es esta, esto hay que hacer. Si no te gusta, no, pero es que en la elección pasada lo hicimos, no, es que mi amante ha dicho que no. Olvídense de los actos de masas. Los parámetros publicitarios. ¿Saben lo que son las vallas? Los mexicanos, ¿cuántos mexicanos hay en la audiencia aquí? Bueno, los espectaculares, como dicen en México. Los espectaculares son estas cosas, pero los grandotes. ¿Saben quién es el único que ve los espectaculares, vallas o como quieran llamarlos, o mantas, en la campaña? El único que los mira bien es el candidato a las 11 de la noche en su carro. Nadie más. Cuidado con los actos de masa. Clásico también en América Latina. ¿Dónde está todo el mundo? No, el candidato no está. Y el coordinador tampoco. Y el director tampoco. ¿Y dónde están todos? Lo que pasa es que el contendor va a traer a Shakira para el cierre de campaña y nosotros no podemos quedarnos atrás, estamos buscando no sé, a Carlitos Balá. No, le digo, no puede ser. ¿Y dónde están todos? Y llega el candidato, lo hice, traigo a Luis Miguel. ¿Cuánto gastaste? Y me saca un papel, hipoteca, casa, carro, propiedades. Oye hermano, ¿y el control electoral? Ay, después vemos que... No, los actos de masa ya no sirven para nada en nuestros países de América Latina. Si usted le cierra el tráfico a las 5 de la tarde a un ciudadano político, que es la mayoría, y le daña todo, le tira confeti, tal vez le vaya a ver a Shakira, pero no va a votar con usted. Y lamentablemente en nuestros países de América Latina, hay un rechazo extraordinario contra la política. Y la gente no te va a actos de masa, no le interesan los actos de masa. Hay un rechazo extraordinario en ese sentido. Usted no va a ganar. En nuestros países, lamentablemente, hay una tercera instancia electoral, que es el conteo de los votos. Y yo no digo que guardes dinero para comprar votos, cuidado, no tengan la cabeza limitada, sino para controlar. A esa gente que te va a cuidar los votos, tienes que llevarle un colchón para que duerma ahí, tienes que llevarle un choripán, un taco, comida, etc. Tienes que darle por lo menos $5 para el colectivo, 5 pesos, qué sé yo. Primen siempre los recursos en base al control electoral. Háganse una tarima, levanten el hombro, aplaudan, lo que sé yo, pongan en karaoke a Luis Miguel, pero no se gasten la vida en un cierre de campaña y no sigan apostando los actos de masa que no sirven absolutamente para nada. ¿Cuál es una de las partes más delicadas de una campaña electoral? Aunque les parezca mentira, la logística. Sí, es una cosa, pero la logística. Ah, yo vengo a Guayaquil. ¿Cuántos guayaquileños hay acá? Ni uno. Pero había ecuatorianos. ¿Hay algún guayaquileño aquí? No. Bueno. Los guayaquileños hablamos rápido, les aclaro un poquito, ¿eh? Por si acaso aclaran otros ecuatorianos. Este no es Ecuador, no, acá tenemos otra región donde hablamos muy rápido. ¿Qué es la logística? En una campaña electoral, aunque les parezca mentira, es la de mayor costo que yo me he encontrado en casi todos los procesos electorales. Y es un ejercicio muy simple. Está el gabinete de campaña, 8 personas, y resulta que el candidato dice, o que la campaña demanda 1 millón de camisetas. Y resulta que de las 10 personas, 9 de repente han tenido un hermano que vende camisetas. Es impresionante, así de la nada. No, yo las consigo, los 9 las consiguen. Si se necesita 1 millón de pesos en imprenta, resulta que de los 10 del gabinete de campaña, 6 han tenido un hermano que tiene imprenta.
Pero una cosa sorprendente. Ahora ustedes me dirán, ay, pero por eso no pasa nada. Ustedes no se imaginan, yo he visto muertos, gente que irse al otro bando de la campaña, enemigos ancestrales por el resto de sus días por esa pelea. ¿Por qué? Porque resulta, por eso una vez más, las campañas se deben de manejar con criterio estratégico, no con criterio de negocio. Resulta que el tipo que manda a hacer las 1000 camisetas recibe un 15%, 20% de comisión del tipo que las hace. Y eso no es ilegítimo, porque el tiempo a la gente cuesta. En la dinámica, en la lógica del tipo que rodea al candidato, casi siempre es un tipo que no cobra sueldo, que está ahí por amor al arte, porque tiene intereses. Entonces, ese tipo en su cabeza cree que se merece esa comisión. Entonces, para evitarse ese desangre, esa guerra civil entre hermanos, de entrada, tienen que definir quién es la persona, una dictadura que maneje toda la parte administrativa. Porque si ustedes ponen a criterio de la audiencia quién consigue las camisetas, créanme que yo he visto muertos, he visto campañas destruirse. Porque estamos hablando de una campaña, a ver, para que tengan una idea de la importancia que tiene México para América Latina. De cada 10 latinoamericanos, 6 son mexicanos. Jalisco es más grande que Costa Rica. Jalisco es del tamaño de Ecuador. Entonces, una campaña de un estado en México es de un país en América Latina prácticamente. Entonces, imagínense una campaña para gobernador en Tabasco, que es Jalisco, donde hay 5 o 6 millones de habitantes. Necesitas 1 millón de camisetas y el costo es de $100.000. Estamos hablando de que hay $10.000 de comisión para alguien y en nuestros países hoy por $100 te matan. Así que saquen un poco la cuenta en ese sentido. ¿Cuáles son los tipos de candidatos? Bueno, existen los que tienen que ser y los que deben de ser. El maestro Jaime Durán habla de que no hay malos candidatos sino malos estrategas, ¿no? A mí siempre me preguntan si el dinero es necesario en una campaña electoral. Bueno, yo creo que sí. Sí, el dinero a veces es necesario hasta para respirar. Pero yo creo que esto es como los caballos. Y aquí en este país hubo una cultura hípica muy amplia, mucho tiempo, no sé si todavía exista. Aquí salen los mejores jugadores de polo. Y la política es como los caballos. Si usted, si de repente, por ejemplo, no sé, Choripán, un caballo, llega siempre quinto, nadie apuesta en Choripán, la gente no le para bola. Pero si de repente Choripán se rompió la pata y por el dolor llegó segundo, al día siguiente todo el mundo está apostando en ese caballo. Así llegue sexto el resto de las carreras. La misma lógica, aunque les parezca mentira, se aplica en la política. Nuestro trabajo es hacer que los bonos del mensaje del candidato se eleven, de tal manera que empiezan a llegar los apostadores de la política. Yo he visto campañas que empezaron con $10, $15, 20, que el candidato tenía que hacerse hasta las 11 de la mañana en un parque para que no le cobren el check-in antes de la hora, y ya en segunda vuelta llegaba un tipo a llamar: candidato, quería agradecerte, quiero decirte que estoy contigo y por eso aposté ese $1.000.000 en ti. $1.000.000 en mí. ¿Y quién lo recogió? Juanito Pérez en tu nombre, ayer se los di. O sea, y de hecho no estoy a favor de la corrupción, pero a veces cuando yo veo candidatos, presidentes que ganaron una elección y de repente sale que alguien donó $1.000.000 y yo sí les creo que no sabían. Porque es imposible, llega a un punto, ya en esas instancias, que es imposible saber de dónde viene el dinero. Tienes un contador, pero cuando ya estás en esa instancia electoral, no solo en segundas vueltas, hablo en campañas de gobernaciones importantes en muchos países, que todo el mundo quiere meter dinero en esa campaña. Entonces lo mismo pasa con la política. No se desesperen si no hay dinero, no he dicho que no se preocupen, pero si la campaña va por buen camino, si hay un buen mensaje y un orden metodológico correcto, el dinero va a llegar. ¿Sí? Van a tener después que preocuparse de quién les donó y quién no, y a quién le deben plata. Bueno, yo creo que estas son las herramientas más efectivas de la comunicación política, sobre todo en nuestros países en América Latina. Las herramientas tradicionales, lo que sí están vigentes, olvídense del iPhone, olvídense de Twitter, no boten la plata en huevadas, como decimos en mi país. Empiecen a pensar en lo que sí funciona. Cuidado, yo no he dicho que no usen Twitter, sí, utilícenlo. Pero una vez me pasó en Ecuador, yo recuerdo en el año 2009, estábamos en una campaña, quería poner unos videos, pero lamentablemente el bicho de internet está muy lento. Había una campaña en la que habían sacado un spot digital muy bonito, donde uno de los candidatos le decían homosexual, al otro candidato le decían ninfómana, al otro candidato le decían ladrón. Bueno, era una cosa, pero era divertida, ¿no? Que se lo digo, o sea, ¿cómo lo enfocaban, no? La homosexualidad del uno, de la cual se la infundaban, se lo hacían en un caballo, a la chica esta se la sacaban en una fiesta. Bueno, una cosa bastante pasquín, pero amena, jocosa. Obviamente porque no afectaba a un familiar, no es fácil. Pero el gabinete de campaña, bueno, a mi candidato no le dieron tan duro, lo sacaban desnudo haciendo una intervención. Pero el gabinete de campaña se aterrorizó, querían tener un experto 2.0, bueno, fue una cosa, pero cual bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa terrible. Entonces, yo les decía, tranquilos, es solo una pieza de YouTube, no pasa nada. Ese video, que tengo hasta la toma, tenía, por decirles, 9.000 visitas en 2009. Hoy tiene 9.900. Entonces, yo no he dicho que no valga o que no funcione, sino que cuidado con la novelería de las redes sociales, cuidado se quedan en la burbuja atrapados.
olvidan lo que sí está en vigencia, lo que sí funciona y lo que sí ha sido efectivo, y por lo menos yo creo que seguirá siendo efectivo los próximos 50 años en nuestros países en América Latina. ¿Sí? Todo va a llegar. Querer hacer política en 6 meses, y esto va para los políticos, porque también hay que, bueno, la verdad que yo tengo una conexión extraordinaria con los jóvenes, porque veo al chico que alguna vez quise ser, y seguramente si el estudiante argentino de 20 y pico de años me viera hoy, me golpearía, y me diría, ¿por qué hiciste esto de mí? Pero tengo tanta esperanza de verlos a ustedes, y sobre todo los políticos, por favor, dejen de soñar con campañas millonarias y rápidas. A veces en el despacho llega un tipo, más de un imbécil, quiero ser presidente de la República, como Correa, pero quiero hacerlo en esta elección porque no me quiero quemar. No seas imbécil. Hacer política en 6 meses es exactamente igual que querer ser médico en un semestre. No se puede. Y perdón que sea la voz, pero veo cada imbécil que se aparece en el despacho. Es cuestión, si es por plata, ya, bienvenido, mira, te podemos ayudar para que tú salgas en todos los medios. Sí, yo quiero salir, y como Chavo, ¿sabes que salgo en CNN? No, así no funciona. Así no funciona. La política tiene sus ritmos, tiene sus tiempos, tiene sus estancias. La política es una norma de vida, no es un proyecto empresarial. Por eso es que la política está en ya saben dónde. Hay que tener mucha paciencia. Por eso, chicos, paciencia, todo va a llegar. Háganlo como dicen los montubios en mi tierra, con despacio, que todo va a llegar. ¿No? Bueno, ¿qué es el puerta a puerta? Y todavía estamos con tiempo. El puerta a puerta es, para mí, una de las herramientas más fabulosas, porque gracias a ellos no dependes de ningún medio, de ninguna fortuna, sino del candidato y de lo que tú puedas hacer con él. El puerta a puerta es el contacto con la gente, el mirarlo a los ojos, el poder decirle a la gente lo que está pasando, el hacerse sentir vecino, vecino, ¿me explico? Ese es el puerta a puerta, el hablar de los temas que a la gente le preocupan. No es lo mismo, yo lo vi en Ecuavisa, o en Telefe, o en Televisión Azteca, o en Global Caracas Televisión, que, uy, el tipo estuvo ayer en mi casa. ¿Sí? Hay que apostar a la formación también de cuadros. Hacer política no es regalar choripanes, camisetas, ir a la esquina, no, es formar cuadros, capacitación. Lo que no sé si sean peronistas, lo que en algún momento hicieron los radicales, los peronistas en este país, o el PRI lo estoy haciendo en México. Hay que valorar las instituciones, ¿sí? Bueno, el puerta a puerta es una herramienta extraordinaria, es el contacto directo con los electores, ¿no? La radio, yo la verdad que aquí casi siempre en esta instancia me suelo sentar porque me emociono tanto que me puedo desmayar. La radio realmente es, yo creo que la herramienta más extraordinaria. Yo creo que es más o menos como el aire, que vemos el sol y que somos creyentes, porque yo soy absoluta y convencido de mi fe católica. Tampoco soy un fundamentalista que ando obligándola, pero me emocionó mucho, como ustedes, la designación de su santidad Francisco. Me fue a la Universidad de El Salvador, así que por ende estoy cerca, soy vecino. La radio es una herramienta, pero realmente fabulosa, ¿no? Hay muchos colegas que la califican como herramienta de segundo orden, esos que viven en la nube, que se creen norteamericanos, o esos pensadores, esos expertos en América Latina que viven en Miami y solo conocen sus países de origen, ¿no? O que hablan en español pero piensan en inglés. Y encima piensan en inglés británico, ¿no? Pero estos pensadores que existen, ¿no? La radio, por favor, es una cosa extraordinaria, ¿no? Y unos ejemplos prácticos en Ecuador, para los ecuatorianos, Radio La Luna tumbó a un expresidente, a Lucio Gutiérrez, ¿no? La radio es una cosa fabulosa, primero porque aquí uno de los mejores trainings del mundo se llama Yago de Marta, y tengo el honor de decir que es mi amigo personal. Él escucha en su conferencia, él va a hablar sobre medios, pero yo estoy seguro, bueno, Yago no es un experto en training, es un experto en debate, en mensajes, ¿no? Y yo estoy seguro que Yago va a dar la razón que una de las herramientas más fabulosas para entrenar a un candidato, si no puedes pagar los $5.000 la hora que cuesta Yago, es la radio. Tú llevas, a ver, ¿cuántos de aquí son relacionistas públicos? Estudiantes. ¿Alguien ejerce relaciones públicas? Pati, querida, ¿cuántas entrevistas de radio me puedes conseguir mañana en la mañana? 5 a 10. Ok. ¿Y de televisión? 5 menos. 5 menos, o sea, menos 5, una a la semana. Ok. ¿Quién produce aquí? ¿Quién es creativo, publicista? Vamos a darle espacio a los publicistas, también va a ver que le esté haciendo la maldad. ¿Quién hace creatividad? ¿Quién es publicista? Sin miedo, que no está bien que haga negocio. Joven. ¿Cuánto tiempo toma hacer un spot de televisión como Dios manda? Con casting, formato de película, con Bruce Shields. Mínimo 15 días. Ok, ¿y una cuña de radio? 2 horas. Esa es la diferencia, el tiempo, los tiempos de campaña. ¿Sí? Tal vez en la gestión de gobierno sí podemos... ¿Cómo te llamas? Disculpa. Pablo. A Pablo lo podemos contratar en la campaña porque hay tiempo. En la gestión de gobierno sí se puede. Podemos ajustar la tuerca, ponerlo igual al candidato, o sea, se puede. Pero en una campaña, el primer error puede ser el último. Los tiempos en campaña son absoluta y totalmente distintos a los tiempos del gobierno. Incluso desde el mensaje. ¿Cómo es el mensaje? ¿Cómo el matrimonio? Yo no me he casado, pero me han contado. Y cada vez que...
¿Cómo es el matrimonio? O el noviazgo, bueno, por favor, y yo te voy a hacer feliz. Y los domingos vamos a estar juntos. Y dejaré el fútbol, los malos amigos, dejaré el porro, todo lo voy a dejar. Y la chica le empieza a creer, ay, ¿será que va a cambiar? Sí, yo voy a cambiar. Y la chica y la madre le habla, amiguita, pero ya tienes 30 años, mi amor, ya, pues ya, ¿hasta cuándo? Ya tu padre está harta. Que... Ay, mami, pero es que no sé, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y resulta que la chica se casa y a las 15 días de casado el tipo llega hediondo, como lo trago, así de la cancha de fútbol, y ya no se queda el domingo, quiere ir donde la mamá y extraña. O sea, exactamente igual. ¿Sí? Y la oferta durante campañas, igual que el matrimonio, es ofertante, igual que el noviazgo, es ofertante. En campaña yo ofrezco, oferto. En gobierno, ¿qué hago? Justifico. Esa es la diferencia. En el matrimonio, ¿qué hago? No, mi amor, lo que pasa es que ayer me encontré con Juanito. Exactamente, hay que poner estos ejemplos coloquiales, joviales, de cosas de la vida para que nos entendamos un poco mutuamente, ¿no? Entonces, es exactamente igual. Los tiempos del mensaje son fundamentales. En campaña los tiempos son ofertantes y en la gestión de gobierno son justificantes. Como el fútbol, hablemos del fútbol, ya no de noviazgo. Yo era hincha de Independiente, digo, era porque... Bueno, todo el mundo era bostero, así que yo quería ser original. Entonces, resulta que... No tengo nada contra los bosteros. A mí el amor con la Argentina se me acaba cuando juegan contra Ecuador, pero de ahí créanme que las 24 los llevo aquí. De hecho, creo que el mejor ejercicio cardiovascular para cualquier ciudadano del mundo es estar en la Argentina. ¿Qué manera de uno se enamora en cada esquina, en este país impresionante, va a cada esquina, la kiosquera, las estudiantes, no se puede alcanzar aquí. Realmente no hay Argentina fea. Qué lindas que son ustedes, chicas. Pero bueno, eso es un poco para hacer ejercicio cardiovascular, ¿no? Así que olvídense del gimnasio, caminen por la Argentina una cuadra y van como el corazón se pone... Pero bueno, retomando el tema, les hablaba hace un momento de que la radio es una herramienta fuera de serie y fabulosa. Entrena. Ustedes agarran, Pati me dice que me consigue 5 entrevistas mañana. La primera entrevista el candidato va, bueno, yo soy yo. La segunda empieza a ver el micrófono, lo toca. La tercera empieza a pararse y la cuarta ya agarra el micrófono y lo tira y enlaza. Y no quiero salir de la radio, quiero más. Lo llevas a televisión y está... Ahora, una vez más, me van a decir, sí, pero la televisión la ve más gente. Sí, correcto. Pero si tú haces un estudio, y para eso sí sirven las encuestas, donde yo tengo un impacto, si yo pregunto en una encuesta, no sean, casi digo una palabrota mental, ¿qué escucha la gente? Punto, radio tal. Pati, quiero esta, quiero Rivadavia, quiero esta, y vamos el lunes, miércoles, y ya el candidato a la quinta, sexta entrevista es un experto en radio. La radio tiene un impacto extraordinario en los gremios, cuidado con no se olviden de los gremios, por estar soñando con los iPhones se olviden de los gremios. Todos los gremios importantes, y este es un país de gremios, cuidado que yo también recibí mi coletazo en la CGT, alguna vez salí de clase por Callao, pasé por Congreso y tuve que salir corriendo porque la CTG por ahí andaba. Pero los gremios tienen un poder extraordinario en campañas electorales, y no son los gremios sindicales. Fíjense en toda razón, visto, programa del Colegio de Abogados, programa del Sindicato de Taxistas, los gremios tienen mucho contacto con la radio, y la radio sirve para acercarse con esos gremios, ¿no? Totalmente. ¿Qué ventajas nos otorga la radio? Hace un momento el amigo policía nos hablaba de los costos. Yo he visto hacer cuñas en el carro del candidato, con el teléfono. ¿Sí? Con un buen estudio llega a la audiencia, permite interactuar con los oyentes, no tiene mayores costos de producción, una cosa impresionante, la creatividad en la cuña van a dar los tiempos, el receptor es de fácil portabilidad. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Que me roben un BlackBerry o que me roben una radio? ¿Qué recupero más rápido, el BlackBerry o la radio? Los guardias, los vigías, todo guardia tiene su radiocito, ¿se han visto cuando hace la guardia de noche? Bueno, entonces hay que sacarle el jugo a ese recurso. En casi todo, yo he hecho un promedio, y he tenido el honor de trabajar con los mejores en uso encuestas, pues las contrato, no las hago. ¿Cómo yo como estratega voy a encuestar y me voy a autoevaluar 3 meses después? No se puede. Y he contratado a Roy Campos, un argentino mexicano, aquí hemos trabajado con el maestro Fara, con gente que sabe mucho de esto. Y casi siempre preguntamos a la gente, ¿en qué horario escucha radio? Y casi el 40% de la gente en América Latina escucha radio de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces, si ustedes administran bien ese tiempo, y sobre todo, ojo, no es que vamos a competir con la televisión, es por el dinero. Si la proporción entre radio, el segundo de radio AAA y de televisión AAA es 1.000.000 a 1 en ocasiones, ¿a dónde apuesto? A la radio. ¿Sí? Bueno, tiene un gran poder de penetración, como les dije, con los gremios, cercanía con los profesionales o profesionistas, como dicen los mexicanos. ¿No? Bueno, vamos a hablar de algo bastante interesante. A ver, me pueden leer qué dice, pero ahora sí como latinoamericano, ya olvídense de la Europa vieja, ya Sarmiento se murió. A ver, ¿qué dice ahí? Por favor, machicar. Estamos hasta la madre de políticos, mentirosos, corruptos y rateros. ¿Podría pedirles de favor, así, viajé 8.000 kilómetros por esto? ¿Pueden leer lo que dice ahí, por favor? Gracias.
resulta que yo hago política y soy un líder y toda mi vecindad me admira. No, creen que eres un ladrón, esto creen de ti. No, que mi familia lleva 5 generaciones haciendo política. Esto es lo que la gente está pensando los políticos en América Latina. Hay 2 agendas hemisféricas. ¿Qué es una agenda? La agenda de los temas que se discuten, los temas que se hablan. La una, la inseguridad. Es una cosa pero calcada, desde México hasta la República Argentina, insisto, a mí el mundo se me acaba en el Río Grande. El problema número 1, ¿cuál es su problema mayor problema? La inseguridad. Si en México es el narcotráfico, en Ecuador el sicariato, en Centroamérica las pandillas, en Venezuela es una cosa pero calcada. Con excepción de Costa Rica, Chile y Uruguay, la inseguridad es la agenda número 1. ¿Y cuál es la segunda agenda hemisférica? Yo creo que tan peligrosa o incluso más terrorífica, el rechazo a la política. Eso es ahí sí, nada que Costa Rica, Chile, Uruguay, nada. Política robo, política sinvergüenza, política, o sea, es lo peor, una cosa pero espeluznante. ¿Sí? El lector moderno latinoamericano rechaza la política, ¿sí? La rechaza. ¿Sí? La actividad política es sinónimo de robo, de ineptitud. ¿Cuántos, a ver, estudiantes, cuántos son militantes del kirchnerismo aquí? Bueno, no tan estudiantes, yo lo veo casi de mitad acá. ¿Cuántos son del PRO? A ver, ¿cuántos son NICE? A ver. ¿Cuántos son, todavía existe Elita? ¿Cómo es la carrera? ¿Cómo se llamaba? Lilita, todavía existe Lilita. No, yo la quiero mucho a Lilita. Yo cuando llegué la vi, ahorita que llegué en 6 la vi también. No se va a jubilar nunca. Pero fíjense, aquí en la audiencia hay gente joven. Y prácticamente el 10% de la audiencia milita en un partido político. Eso es terrorífico, es peligroso. Eso es atentatorio a una sociedad democrática. Que la actividad política esté tan venida menos. Entonces empecemos a entender la lógica electoral. Olvídense el yo creo. No funciona el yo creo en campañas electorales. Ay, es que yo creo, no, eso no sirve, ándate. No funciona. La voz del pueblo, aunque les parezca mentira, es la voz de Dios. Lo que la gente dice es sagrado, no lo podemos cuestionar, no lo podemos modificar. ¡Ay, que los medios manipulan! No, miren, si hay una de las cosas que a mí me causa mucha gracia es el debate que existe entre los medios y los poderes hoy en nuestros países, sobre todo en Ecuador, Argentina. Eso no existe. Es la gente finalmente que decide quién gobierna. La gente decide qué radios escucha, qué canales no. La gente no es tan idiota como pensamos en ocasiones. El pueblo no se equivoca. Si eligieron a Chávez es por algo, a Correa es por algo, a Uribe es por algo. La gente toma una decisión sagrada, sabia. Y finalmente quienes se equivocan no son los electores. Quienes se equivocan son los gobernantes, son los políticos. Entonces hay que empezar a apuntar, a devolverle la credibilidad a la actividad política por este tipo de acciones. Esto de aquí que ustedes ven ahí, esto no fue hecho por políticos ni por la contra. ¿Saben quién hizo esto? Los vecinos. Resulta que estábamos en campaña en un estado en México y había esto, como dicen los mexicanos, esta manta, este espectacular. Y cuando fuimos a preguntar, en la comuna, es como decir, no sé, la parroquia, al presidente de la parroquia, todos los vecinos nos reunimos en comisión la semana pasada y hemos llenado esto para que ninguno de ustedes entre. Ni priista, ni perradista, ni de ningún partido. Esa es la percepción que tiene la gente de la política. Y esa percepción hay que cambiarla. ¿Y cómo se la cambia? Eso no lo cambia un consultor estrella, una fortuna millonaria, Chávez, Correa, Uribe, Macri, no. Eso lo cambian los ciudadanos, ustedes, haciendo conciencia, empezando a militar en política para hacer el cambio, ¿no? Desde luego es facilito, así que no, así no funciona. Esta percepción hay que cambiarla. Porque hay una gran diferencia entre los consultores. Nosotros sí vivimos en América Latina y nos interesa cambiar a América Latina. Bueno, ¿cuáles son las particularidades de los electores? Se acabó la colectividad, el nuevo elector es muy individualista. Esto lo tomé del libro de Jaime Durán Barba. Casi toda la mayoría de los estudios de opinión pública hablan de que ¿cuál es la principal característica de un candidato? Aunque les parezca mentira, más que honesto, conocerlo. Conocerlo. El primer paso en una campaña electoral es hacer conocer a ese candidato. Para eso sirven las encuestas, no para quién gana, quién pierde. No. ¿Cuánta gente sabe que existe Juanito Pérez? El 10%. Bueno, la norma dice que para poder ganar una campaña electoral o para poder participar en una contienda unipersonal hay que tener un mínimo de 80% de conocimiento. Es decir, que el 80% de la gente sepa que tú existes. Para que el 80% de la gente sepa que tú existes, hay que elevar el conocimiento. Esa es la velocidad crucero, digamos. La primera parte del despegue es llevarlo al 80% de conocimiento. Perfecto. Para una elección pluripersonal, es decir, que se eligen entre planchas, se requiere un 40% de conocimiento, ¿no? Bueno, las principales características de estos tiempos, como les comentaba, la velocidad de la información, el rechazo a la actividad política, la ineficacia de los actos de masa, los cambios de humor, la opinión pública no es estática, es dinámica, ¿sí? No insistan, no repitan. ¿Sí? El verdadero sustento, por ejemplo Ecuador, y yo no tengo ningún compromiso ni lo voy a tener con el presidente,
Pero Correa no gana por sus lindos ojos verdes, o porque es histérico, neurótico, temperamental, o porque persigue periodistas. Correa, para bien o para mal, gana elecciones porque tiene un sustento de gestión efectiva. El mejor marketing político es la buena gestión de gobierno. Y la gente cree que es un buen presidente. Y cuando hacemos grupos focales, por ejemplo, ¿qué son grupos focales? Otra barbaridad que se comete en América Latina. Los cuestionarios de las encuestas no se hacen olfato, por Dios. Tiene que haber un estudio cualitativo previo, un grupo focal para que escuchen un poco a la gente qué onda, en qué se halla. Y en la mayoría de estudios de opinión pública, por ejemplo, cuando hablamos del presidente, ¿y qué es lo que te disgusta de él? Ay, que es prepotente, que es neurótico, que le falta solo fumar para que se parezca a Férez Cordero. Férez Cordero es un personaje en nuestra historia que era bastante rígido. Ay, que sí, que es mala gente, es prepotente, es muy violento. Y finalmente la gente te dice, pero bueno, ahora que sea así porque si no, no le hicieran caso. O sea, te queda peor. Hay que estudiar a la opinión pública, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los escenarios con los que nos podemos encontrar? Ayer versus mañana, experiencia versus juventud, el gerente versus el política, la discusión a veces puede ser ideológica, cuidado, escuchen a Mario Riorda, cuidado, las ideologías todavía están en vigencia, ¿sí? Puede ser que no importen tanto y que sea un diálogo ya más conceptual, pero a veces la sociedad finalmente anda en esa onda. No existen enlatados en política, no existen mensajes enlatados, estrategias enlatadas, existen estrategias diseñadas y la estrategia se diseña en base a lo que la gente discute. A veces la gente se pone nostálgica y extraña a los políticos. Ya no existe el Perón que llena la plaza y la Evita y el doctor Velasco Ibarra. O sea, no, ya no existe esa lógica de política de llenar masas, de que la gente en familia iba a los actos de masas como ir al fútbol. No, eso ya no existe. Ahora van en hordas, van pagados, o sea, la gente va así, ya bueno, porque su tiempo cuesta. Bien hecho. Pero hay que entender un poco la lógica de la política en este siglo, ¿no? La batalla pasa por temas, economía, seguridad, depende de lo que la gente hable, ¿no? Esto lo tomé de Mario Carresta, un querido colega. Mientras mayor sea el tiempo de preparación de un candidato, eso es importante, mayor van a ser las posibilidades de ganar un debate, una constancia, etc., ¿no? Bueno, previo a pasar las conclusiones, me quedan 5 minutos, en nuestro blog está el ejercicio práctico del taller. Bueno, yo pedí que lo impriman y se los entreguen, si no lo han hecho, no hay cómo perderse. osvaldomorenoramirez.blogspot.com. Punto. Ahí está el ejercicio, ahí está mi correo, me escriben con toda confianza y lo desarrollamos juntos. No tengo ningún problema, me encanta educar. De hecho, yo creo que una de las obligaciones de todo hombre es educar. Es un deber sagrado que hay que cumplir y lamentablemente en nuestros países no es tan rentable que se diga, pero lo hacemos cuando podemos, ¿no? Yo para concluir, quería llegar a ciertas conclusiones. Perdón, que huele. No hay técnica fortuna millonaria, no hay estrategia mágica que supere el liderazgo político. Y adicional a eso quería hacer un paréntesis, bastante nada que ver, pero es mi obligación hacerlo. Yo quisiera dejarle formalmente a los organizadores un pedido, y asumo mi responsabilidad porque soy muy cercano y muy querido de ellos también. Daniel apostó en su servidor desde que era un estudiante prácticamente, y hay que ser grato. Estoy muy agradecido con la cumbre, pero sí quiero hacer una observación profunda y asumo mi culpa también. No es posible que una cumbre de comunicación política con un foro tan amplio de América Latina no tope en ninguna de sus mesas el problema de Malvinas. Y de ninguna manera quiero ser ni nacionalista ni populista. Para los hermanos de América Latina creo que es importante hacerles entender y saber la amenaza para nosotros de la presencia de tropas imperiales en el Atlántico Sur. Es una barbaridad que en este siglo nosotros tengamos tropas del Imperio Inglés a menos de 600 kilómetros. Y eso para mí es un problema latinoamericano. No estoy diciendo que armemos una mesa para decir que las Malvinas son argentinas, pero sí creo, y se lo voy a pedir por escrito a los organizadores, que en adelante todas las mesas, porque este es un evento hecho por argentinos y para argentinos, y yo sí tengo la calidad, porque aquí tengo un DNI como ciudadano permanente de este país, para hablar de problemas argentinos. Yo creo que el tema de Malvinas debe ser tratado y llevado a estos foros para que lo debatamos. Una de las aquí ¿alguien es brasilero? ¿Quién es de Brasil aquí? Bueno, ¿ustedes cómo pretenden tener una silla en el Consejo de Naciones Unidas si tienen tropas imperiales en su nariz? No es posible. Si quieren ser, sobre todo con Brasil, si quieren ser potencia hemisférica, empiecen a ejercer y actuar como potencia. Y la presencia de tropas imperiales es un peligro para la civilización latinoamericana, para todos, para los mexicanos, para los peruanos. Entonces, en ese contexto yo quería hacer esa observación. Una de mis líneas también son las relaciones internacionales. De hecho, tengo mi propia tesis sobre Malvinas, totalmente distintas a la de la presidenta y la de ustedes. Yo creo que una alternativa sería, como con el mismo caso, aplicando jurisprudencia internacional, el caso de Hong Kong, un país, dos estados. Yo creo que esa es una alternativa y yo creo que estas mesas, de hecho estamos redactando un documento con algunos pensadores en América del Sur,
porque me parece una barbaridad que tengamos en este siglo tropas en el Atlántico Sur inglesas. Bueno, eso al respecto, le haré llegar la carta pidiendo que en adelante en las cumbres haya una mesa que hable de Malvinas. Eso es sumamente importante, es una barbaridad que no lo haya. Les quiero agradecer por su tiempo, mi nombre es Osvaldo Moreno, ahí estamos en Twitter, lo que necesiten para servirme. Es un honor para mí estar aquí. Y quería concluir diciéndoles... Y quería concluir diciéndoselo, y se los digo desde acá. Deme la Argentina siempre en que servirle, en mí tiene un hijo. Muchísimas gracias. Ok, vamos a entrar a un foro de preguntas. ¿Quién dispone del micrófono? ¿Quién? ¿Alguna pregunta? Ok. Hay otro micrófono aquí. A ver, organizadores. A ver, chicos, hay preguntas, si es que las quieren hacer, si no me imagino, han de querer salir corriendo. Yo también cuando me escucho más de un minuto lloro. ¿Quién te lleva el micrófono? Porque parece... No hay micrófono. No hay. Micrófono, chicos, micrófono, por favor, para las preguntas. ¿No? ¿No? Bueno, hola. Si bien coincido con lo de la radio, la pregunta es cuando un candidato no es todavía lo suficientemente conocido a nivel cara y vos el primer proceso es instalarlo, precisamente si la televisión, o sea, ahí es cómo influye el tema de la televisión, porque en un caso donde yo trabajo, o sea, ese candidato realmente, o sea, es una diferencia abismal, a partir de la cuesta muchísimo más la cantidad de veces que puedes incluirlo en un programa de televisión, la gente que se acerca en la calle a saludarlo y que lo conoce, o sea, el nivel de conocimiento. Entonces, ¿qué crees, o sea, con esto, más allá del tema de la radio y de la importancia, bueno, qué pasa con la televisión cuando un candidato no es lo suficientemente conocido? Mira, esto de hacer gente, ¿cómo se me escucha, no? Esto de hacer gente famosa estos días es de reality. Y ya ves la suerte. A ver, ¿quién se acuerda de los 5 participantes del primer Gran Hermano de Argentina? A ver, la verdad, alce la mano. ¿Quién se acuerda de los 5 finalistas del primer Gran Hermano de Argentina? Nadie. Esto de hacer gente famosa estos días es imposible. Pero, a ver chicos, por favor, pero, hay algo muy importante. O sea, yo te hablo de la escalera, ¿sí? Cuando tú arrancas en política, cuando tú empiezas, porque esto, yo creo que uno tiene que practicar lo que predica. Entonces, para mí fuera fácil decirte, yo solo trabajo con Macri, de Macri para arriba. No me contrata Macri, yo estoy de Macri medio abajo y a veces más abajo. Entonces, a donde yo voy, tú no puedes ponerte un límite de que televisión, o sea, hay que hacer un camino. Y yo te aseguro que si tú estás 5 veces en la radio, y se me escapó, la radio es el gremio que más, es el medio de comunicación que más periodistas emplea. De cada 10 personas que están en la televisión, 9 han pasado por radio. Entonces el tipo que te escuchó en radio le va a contar a alguien de que, oye, conocí un tipo extraordinario que vino a Radio Patito, y, o sea, me explico, esas cosas llegan. Llegar a la televisión de entrada cuando te conoces, sí, es lo indicado, pero a veces no hay dinero, hay países donde hay mucha restricción con el tema de las entrevistas, entonces hay que forjarse un camino poco a poco, y desde mi punto de vista, sobre todo por lo que tienes al alcance, la radio es la herramienta indicada. ¿Alguna otra pregunta? Es importante lo que el doctor presentaba ahorita, era que ser candidato no es lo mismo que ser gobernante. Sí. ¿Qué sucede cuando se cuadran los parámetros de un candidato que quiere ser gobernante, pero que no se baja de la nube al pensar en el tema de primero ganar la campaña y después ser candidato? Una vez más. ¿De qué ciudad de Colombia eres? Bogotá, Cachaco, ¿cómo se dice? Cachaca. Bueno, somos casi vecinos. De hecho, éramos un solo país hasta 1830, así que casi, digamos que soy... Mentol Ferré decía, yo soy un argentino oriental, yo soy un colombiano del sur, digamos, ¿no? Mira, los tiempos, eso es importante, en política no los marca el consultor, no los marca los medios, no los marca el candidato. Nosotros proponemos una estrategia.
quien la aterriza o la ejecuta es el equipo de campaña. Y quien, el tercer paso, quien finalmente marca o pone los tiempos de esa estrategia es la gente. Entonces, definir en qué momento hago tal cosa, yo soy de los que prefiero esperar que la misma sociedad. La sociedad es como la ola, es la marea. Entonces, en ese contexto, quien va a decidir de qué hablar en cada momento es finalmente la sociedad. Tú no te puedes ir contra corriente, ¿sí? Ejemplo, la Argentina, bueno, ahora Menem es mala palabra, pero pregúntale a cualquiera que vea los 90, el 90% pensaba que era un buen presidente. O sea, finalmente la sociedad decidió que Menem era mala palabra. Borramos de la historia que un presidente se llamaba de la Rúa y que el tipo cogió un superávit. Yo no soy neoliberal en lo absoluto. Digamos que casi soy progresista. De hecho, creo que soy de derecha, pero soy la extrema izquierda de la derecha. Pero en todo caso, hay un hueco histórico en ese sentido. Entonces, finalmente es la sociedad la que marca los tiempos, ¿sí? Bueno, yo soy de acá de Argentina, trabajo en radio y creo que el mayor problema de los consultores y los publicistas es que a la hora de tomar una decisión para una campaña solo tienen en cuenta el electorado de Buenos Aires. Se olvidan de que en el interior realmente se escucha la radio, es el único medio que llega porque no hay internet. Por otro lado, mi pregunta tiene que ver decías que las encuestas influyen en los generadores de opinión, ¿sí? ¿Cómo elaborás una encuesta para aquellos que generan opinión justamente en radio? Ok, el mensaje tiene que ser para la mayoría, para empezar. Entonces, casi siempre, a ver, llaman a un encuestador, porque el político no tiene la culpa, no sabe, no tiene por qué saberlo. Entonces, de repente llamas, aló, quiero hacer una encuesta. Ah, ya no te preocupes, mañana. Y el encuestador siempre tiene un enlatado, un cuestionario, ya lo lanza, lo corre, que no está mal. Pero mira, yo lo veo exactamente, hablando como en términos médicos, como la diferencia entre una radiografía, una tomografía y una resonancia magnética. Con una radiografía tengo la precisión tuya a esta distancia. Con una tomografía la tengo aquí. Con una resonancia magnética la tengo aquí. Entonces, lo mismo pasa con la opinión pública. Cuando el cuestionario es hecho así enlatado, sí, tendré una referencia a esta distancia. Pero si tengo grupos focales previos, si tengo una investigación en profundidad, la investigación va a ser a esta distancia y voy a tener más claro lo lindo que son tus ojos verdes. Entonces, me explico. Entonces, es un poco diferente en ese sentido. Ubaldo, yo creo que me lo escuchan todos, pero que no te va a hacer tanto. Ubaldo, que no te escuché hablar de los medios escritos. ¿Qué valor tú le atribuyes a un medio escrito? Y más aún si es propio. Hablo de si es del candidato, o es de una municipalidad, o de una gobernación. Mira, no lo nombré por lo fácil que es llegar a ellos. Y te voy a decir por qué es fácil llegar a ellos. Porque generalmente ninguna ciudad de menos de 100.000 habitantes tiene más de 1 o 2. Y si es una ciudad de 3 habitantes, máximo tiene 4 o 5. Pero Entonces, propio, cuando yo lo mando a hacer, yo trabajo en un municipio, por ejemplo. a ver, ya te entendí. Yo mandar a hacer un periódico, que lo saco una vez al mes, que es lo que hago en un municipio en Chile, en Chillán, en la ciudad de Chillán. Y hacemos un periódico todos los meses, pero no te escuché hablar respecto a ese medio. Dale, bueno. ¿Qué importancia le atribuyes? Bueno, sí, 1 hora es imposible. Yo hablo mucho, pero ya 1 hora un poco complicado. A ver, primero que qué gusto ver un chileno. Para mí Chile es una incógnita, es el lado oscuro de América Latina. Me refiero a tipo luna, ¿no? El lado oscuro de la luna, ¿no? Es la profundidad del océano. No tenemos idea qué pasa en Chile, es otra sociedad, otros tiempos. No hay consultores políticos chilenos, no de nombre, pero no muy conocidos, en el sentido de que están tan bien en sus países que no salen. Por eso vivo en el Ecuador. Nadie se va de su país y le va bien. Pero, tomando otro tema, yo lo que haría, ¿cuántos habitantes tiene tu municipio? A ver, en mi comuna son cerca de 30.000 habitantes, muy chiquitita, pero la ciudad de Chillán son 160 y tantos. Ok, yo lo que haría para poder medir los temas y el impacto de este periódico, de esta producción, es grupos focales. La investigación cualitativa para mí es superior a la cuantitativa. Yo lo que haría es hacer unos 4 grupos focales y empezar a tocar el tema del periódico, a ver si a la gente le interesan los temas y qué temas propondrían que se hablen en ese periódico. En base a eso yo trabajaría. De lo contrario, todo lo que se hace por olfato en política es igual que en la vida, no vas a ir a ninguna parte. Manejar, a ver, y este es un ejemplo muy gráfico, manejar la campaña, los tiempos, la comunicación uno mismo es exactamente igual que uno agarrar y, a ver, mañana Dios no... A ver, es como cuando la familia se enferma. Cuando te llama tu hermano, oye, a mi mamá le duele el pecho, puta madre, ¿qué hago? ¿Quién es el mejor cardiólogo del país? Eso piensas instintivamente. Cuando tu mamá se enferma, piensas instintivamente quién es el mejor. No te importa el precio, no, solo quieres estar con el mejor del país. Lo mismo yo creo que debería hacerse en investigación. Buscar a los mejores. ¿Por qué? Porque seguramente yo quiero más a mi mamá que el cardiólogo, pero el cardiólogo la va a operar mejor, el cardiólogo va a tener mejores luces. Entonces, en ese sentido, yo te recomendaría que hagas unos grupos focales y con esa información empieces a delinear la hoja de ruta del medio, ¿sí? Ok. ¿Otra pregunta? Bueno, voy a hablar igual así, ¿verdad? ¿Se escucha? Mucho gusto. Mi nombre es Nelly, soy de Paraguay. Y
Bueno, usted dijo que los medios de internet no son tan positivos, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro país se aprobó el voto en el exterior. O sea que solamente a los candidatos les conocían la gente que vivía lejos por la internet. O sea que en Paraguay fue lo más importante en esta campaña también el uso de internet. Todo lo que eran las cuentas fue lo fundamental, fue lo más partidario en esta última campaña, ¿verdad? Las redes sociales. Se votaron en 3 países y todo fue por medio, porque es más, no se llegaba, no le conocían a los candidatos, sino era por internet. Y yo pienso que la internet es algo fundamental. Mitacuña y porá. Le acabo de decir en guaraní qué linda que eres. A ver, cuando yo empecé a trabajar en tu país, en 2005, qué rica la sopa paraguaya, es la sopa más caliente, más líquida que he comido en mi vida, ¿no? Y trabajamos, me acuerdo, en el estado de Arequipa. Y yo tenía bastantes ritos. Y yo, bueno, lean El Principito, no lean huevadas, lean El Principito. Es el libro más básico, más corto que existe en la tierra para entender el amor a la gente. Leanlo. Y El Principito habla en el capítulo 21, creo, habla sobre, también amo a Borges, a Cortázar y qué sé yo. Y, bueno, y tengo un conflicto con Sarmiento, pero eso lo hablamos en otra clase. Y recuerdo que cuando yo trabajaba en Arequipa, siempre antes pasaba cuando iba por Luque, por Asunción, me iba a verlo a Solano López. Yo soy un admirador de Solano López, convencido. Yo creo que todos perdimos esa guerra. Cuando perdió Paraguay la guerra de independencia, América Latina perdió el carro de la civilización. Pero bueno, ¿por qué te hablo de esto? Porque no confundamos el canal con el mensaje. Yo no es que digo que las redes no sirvan, cuidado. Yo digo, apuesten a las redes, pero no pierdan el norte. Es como que yo me quedo aferrado a la computadora y me quedo las 24 horas y... No, o sea, apuesten, y sobre todo un país como el tuyo, que es tan rural. Paraguay es un país extraordinariamente rural, donde la gente habla guaraní, Michebú, etc. Entonces yo creo que hay que apostar al mensaje y hay que darle a las redes el espacio que les corresponde. Si tú centras tu campaña en redes sociales, si tú resulta que traes al Obama de 3 postes y quieres hacer la campaña de Obama en Luque, vas a fracasar. Entonces démosle a las redes el espacio. O mejor dicho, dar a las redes lo que es de las redes y darle al lector lo que es el lector. Es decir, un mensaje. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta más para concluir? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, terminamos. Muchas gracias, ¿no?